Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer moderar una vez más el programa. Y va a ser un programa interesante, ¿sabe? Hace algunos días me encontré con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y me dijo, sería interesante analizar ese tema. Con ese fallo del Pleno de la Corte relacionado con las zonas de empleo y desarrollo económico. Mire que hubo los votos de los magistrados, por mayoría, que anularon todas las leyes que se aprobaron en el Congreso para poder instalar y darle vigencia legal a las zonas de empleo y desarrollo económico. Al final fue por mayoría, pero hubo 2 votos particulares. Y además, los magistrados afines con el Partido Nacional votaron de otra forma también, ¿verdad? No todos tenían la misma visión en relación a esas zonas de empleo y desarrollo económico. Y últimamente he estado escuchando al vocero de Próspera Honduras diciendo que ellos van a seguir, que si quieren ir a sacarlos con militares, que los vayan a sacar a las empresas ya constituidas bajo este régimen de las zonas de empleo y desarrollo económico. Entonces, ¿cómo interpretar todo esto? Nosotros sabemos que hay un fallo, y el fallo tenemos que respetarlo. El fallo dice que se anulan todas esas leyes que le dieron vida a las zonas de empleo y desarrollo económico. Pero va a resultar interesante hoy conocer las 3 visiones que alrededor del fallo tuvieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los que anularon las leyes, los que dijeron sí hay que anular todas esas leyes que crearon las sedes, el voto particular de 2 magistrados que son del criterio que las zonas de empleo siguen vigentes. Hay 2 magistrados que creen que las zonas de empleo y desarrollo económico siguen vigentes. Insisto, no se me vaya a malinterpretar, estoy hablando del voto particular. Yo sé que por mayoría quedaron anuladas todas esas leyes. Solo quiero analizar la parte jurídica, la visión que han tenido los magistrados. Y luego la interpretación jurídica que le dieron los magistrados afines al Partido Nacional. Bueno, y ya luego la sede Próspera diciendo que ellos no se van, que seguirán ahí porque hay un contrato de 50 años, que si los quieren ir a sacar, que lleven a los militares, a los policías, a los colectivos y a quienes quieran. Va a ser interesante analizar el programa. Y hoy tenemos de invitados aquí en el set al diputado Ramón Barrios. Diputado, bienvenido, mucho gusto, gracias, siempre es un placer tenerlo. Muchas gracias por esos libros que me trae. Ya Díaz se lo había me lo había prometido. Ofertado, pero no habíamos coincidido. Un par de libros que le va a venir muy bien, son los temas que usted toca siempre aquí y con una visión bastante académica. Y le prometo que los leo el fin de semana. Muy bien. Porque yo después de que pierde el Real Madrid en la Champions, paso un mes sin ver fútbol. Un mes sin ver fútbol. Entonces lo aprovecho para acentuar la lectura los fines de semana. Sí. Y después de la derrota de ayer, yo no escucho programas deportivos, yo no leo periódicos deportivos hasta que vuelve a jugar el Real Madrid y gana. Pero en la Champions puede ganar el próximo fin de semana en la Liga, pero ya no me interesa. Falló un penal Mbappé. Y falló un penal Mbappé. Me da pesar de Mbappé, sinceramente. Pero va a ser como Vinicius. Se está adaptando el Mbappé en el Real Madrid. Entonces, muchas gracias. Y miren qué libros tan interesantes. Brillante, de obligada lectura. ¿Por qué fracasa la política? Las 5 fallas de nuestro sistema político y cómo evitarlas. Ben Ansel. Uno de los autores es Premio Nobel de Economía de este año. ¿Por qué fracasa la política? Interesante. Antes de meterme en esa aventura es interesante tener todos los previos de los errores que se cometen. Y este de Pedro Baños, El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas. Gracias, abogado. Le agradezco mucho. Tengo lectura para suplir el interés por el fútbol los fines de semana.
La abogada Carla Romero, máster en Derecho Constitucional. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, gracias a Dios. Desde Vigo, España, Joaquín Mejía. Vamos a ver si nos conectamos ya con Joaquín. Joaquín, bienvenido. Buenos días, Joaquín. Muy buenos días, Renato. Buenos días, colegas, compañeros, compañeras. Es un gusto estar aquí. Buenos días, Joaquín. Muy bien. La abogada Ruth Lafose, desde un lugar cercano a la capital. No sé si es en Tatumbla, si es en el Valle del Zamorano, geográficamente distante a miles de kilómetros de donde está en este momento Joaquín Mejía. Abogada Ruth Lafose, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a Joaquín y a Carla. Será un gusto pues estar compartiendo este espacio con ustedes. Y estará el secretario técnico de Próspera, no sé si ya está conectado, todavía no, Jorge Colindres. Jorge Colindres. Bueno, entonces, en un minuto y medio, les vamos a dar el panorama de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Cuántos fueron los votos a favor de anular todas las leyes que crearon las sedes? Solo 2 son personales, entonces son 13. Los magistrados en pleno, porque primero pasó por la Sala de lo Constitucional, donde no se logró, sí. Y luego fue a los 15, a los 15 magistrados. Entonces, 12 tiene su voto particular y 13 establecieron la misma concordancia jurídica. Dos emitieron voto particular. De 15, me sobran 13. Sobran 13. Ok, y el voto particular fue del magistrado Nelson Mairena y de la magistrada Odalis Nájera. Odalis Nájera, exacto. Luego vienen los votos que dijeron, sí, anulemos todas esas leyes, pero, ¿y los votos de los magistrados afines al Partido Nacional? Lo que pasa es que ellos hicieron un razonamiento, o sea, sí en la misma tendencia, pero hacen un razonamiento no con voto particular, sino que expresan una situación diferente. Entonces no es que están en contra del fallo, por eso el fallo es por mayoría, ¿verdad? Que se hace así como está publicada ahorita la sentencia. O sea, las razones jurídicas que se establecieron en el mismo las siguieron todos. Lo que pasa es que la interpretación de algunas situaciones en particular la vienen a describir 2 votos particulares y una posición sobre cómo debería de interpretarse ciertas razones jurídicas. Esto es lo que nos decía el periodista Vicente Turcios hace algunas semanas cuando se produjo este fallo. La inconstitucionalidad que por mayoría de votos emitió la Corte Suprema de Justicia contra el decreto 236-2012 contentivo de la Ley Orgánica de la Sede declara protegida la inversión de sociedades o empresas constituidas con perspectiva de convertirse en zonas de empleo y desarrollo, quedando estas sujetas a la protección jurídica vigente al momento previo de la sentencia de septiembre 2024 o que fueron derogadas por el Congreso Nacional mediante decreto número 33-2022 el 21 de abril de 2022. La Corte Suprema de Justicia expresa que su sentencia tiene efectos desde antes, ex tunc, desde su origen o creación, en razón de que mediante reforma se violentaron los artículos 294, 303, 329, 374 y 375, mismos que manda restituir en el texto constitucional. Como antecedentes procesales, la Corte Suprema de Justicia cita la garantía de inconstitucionalidad que se interpuso a favor de la UNA en contra del artículo 34 de la Sede, mismo que vulnera artículos constitucionales que regulan la educación superior de Honduras, incluso para las universidades privadas que en el caso de méritos quedaba excluido. Si es posible, cita la Corte Suprema de Justicia en su sentencia, declarar inconstitucionalidad los artículos contenidos en la misma Constitución si se considera que existe la jerarquía soberana del poder constituyente y no es contradicción como se argumentó a favor de mantener vigente los derechos de creación de la sede. Se explica que la Sala Constitucional 2009-2016 en su sentencia cometió un error al considerar que el Congreso Nacional tenía facultad para otorgar facultades a la sede, a ejercer
autoridad y control y juzgar a los habitantes de dichas zonas de conformidad no a las leyes hondureñas sino a las propias. Asimismo, ejercer control sobre temas tributarios, afectando uno de los elementos más significativos de la soberanía, apunta la sentencia que se publicará en la Gaceta en los próximos días. La sentencia 2009-2016, dictada por los integrantes de la Sala Constitucional, no brindó una respuesta satisfactoria, apunta la sentencia, puesto que la sede no constituye un estado extranjero y que tampoco el territorio ocupado por ellas puede considerarse como tal, lo que suscitó más inquietudes y dudas que certezas y seguridades. Esto, advierte la Corte Suprema de Justicia, sería casi absoluta autonomía a favor de los inversionistas, quienes según la sentencia tendrían absoluta libertad para legislar, nombrar autoridades, escoger jueces, imponer sistemas de juzgamiento foráneos y juzgar finalmente a quienes habiten en dichos territorios según sus propias leyes. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia expresa que la presente sentencia constituye una variación jurisprudencial de las anteriores sentencias 2009-2016, debiéndose en ese sentido restablecer el imperio de nuestra Constitución, violentada en sus elementos irreformables de territorio y forma de gobierno, con la creación de la sede, por lo que se declara de oficio la inconstitucionalidad de origen del decreto de la creación de la sede. Y brevemente, el voto particular de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Escuchen esto, el voto particular de estos dos magistrados, Nelson Mairena y Odalis Nájera. Al emitir voto particular relacionado con la garantía de inconstitucionalidad presentada el 21 de julio de 2021 por el ex rector de la UNA, doctor Francisco Herrera, contra el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Sede, los magistrados Odalis Nájera y Nelson Mairena expresan que la no derogatoria del decreto 283-2013, artículo 45, que no fue apreciado por el voto mayoritario ni minoritario del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 20 de septiembre de 2014, mantiene vigente la ley de la sede. Nájera y Mairena basan su afirmación en el artículo 45 del citado decreto que dice: de conformidad a lo establecido en el artículo 329 de la Constitución, la presente ley orgánica solo podrá ser modificada, reformada, interpretada o derogada por 2/3 favorables de los miembros del Congreso Nacional. Será necesario además la celebración de un referéndum o plebiscito. De ocurrir la derogación de la ley orgánica, la misma se mantendrá en vigencia por el plazo señalado en la cláusula o contrato de estabilidad jurídica firmado con personas naturales o jurídicas que residan o inviertan en las zonas especiales de desarrollo económico. El periodo de transición no podrá ser menor a 10 años. Reconocen que la ley orgánica de la sede fue derogada en su totalidad por el Congreso Nacional, pero vale, dicen, a analizar los efectos jurídicos de la derogatoria para determinar si persisten y hasta dónde llegan esos efectos. Advierten que el artículo 34 impugnado es parte de una ley que, igual que el decreto 236-2012 que dio vida a la sede, fueron declarados constitucionales en su totalidad por razón de forma y contenido por la Sala Constitucional el 26 de mayo de 2014, y siendo que el artículo 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional señala que las sentencias pronunciadas por unanimidad de votos de la Sala Constitucional se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter definitivo. Esto, en relación al artículo 186 constitucional, deja claro que ningún poder ni autoridad puede abocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo causas juzgadas en materia civil y penal. Esta razón justificante impide a los magistrados Mairena y Nájera cuestionar los decretos impugnados 120-2013 y 236-2012, ambos declarados constitucionales por unanimidad en 2014, revistiendo entonces carácter de cosa juzgada, que prohíbe a las autoridades fallar sobre lo ya resuelto, pero a la vez dar seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico existente. Bajo estas valoraciones, Nájera y Mairena consideran declarar con lugar la inconstitucionalidad planteada por el doctor Herrera, declarar la inconstitucionalidad del decreto 283-2013 que mantiene con vida a la sede, publicado en la Gaceta el 4 de febrero de 2014, y cualquier otro decreto que se relacione con su creación y funcionamiento.
Es que alguien me estaba preguntando ayer que por qué el voto particular no ha sido publicado en esa sentencia que ya está en la Gaceta. No supe qué responderle. No, ¿se debe publicar el voto particular? Renato, es obligación, de acuerdo al artículo 192 del Código Procesal Civil, que el voto particular, puesto que firman todas las sentencias independientemente de su criterio, debe estar incluido en el fallo y debe ser publicado igual que los demás. Por eso se conforma, es un pleno, no importa si disientan o no. Eso es definitivo, no puede dejar de publicarlo. Y entiendo yo que no solo ellos dos son los que emitieron un voto particular, según los magistrados Disca, Gaudí, Ani Ochoa y el abogado Espinal también emitieron un voto particular. O sea, el punto es que en ese fallo hay dos aspectos que visualizarlo para poderlo comprender en el tiempo que tenemos aquí en su espacio, Renato. Son dos aspectos. El primer aspecto es que todos coinciden en que las reformas a la Constitución son inconstitucionales y en eso no hay discusión, pues compromete o disienten sobre lo que se refiere a la forma de gobierno, al territorio nacional y a la soberanía, o sea, a la autoridad del pueblo, en el sentido último de que solo la soberanía a través de un voto puede originar poder público. Ese es un punto muy importante que habría que desarrollar. Y en el segundo aspecto es sobre el efecto ex tunc, primero, sobre la posibilidad de referirse a una ley que ya es derogada, y tres, sobre la posibilidad de que esa derogación por el efecto ex tunc, independientemente de que es inválida, pueda estar surtiendo efecto. Entonces, esos tres aspectos son los que se debería considerar en el análisis para poder comprender en el poco tiempo que tenemos el fallo de las personas que están de acuerdo en su totalidad, el fallo sobre los magistrados que están de acuerdo en algunos aspectos referentes a los efectos ex tunc en relación a la nulidad de su origen, y el fallo con respecto a los disidentes en cuanto a la proporcionalidad del efecto ex tunc para la seguridad jurídica de las terceras personas que pudieran tener daños cuando se declare este tipo de nulidad. Entonces, esos aspectos habría que analizar. Yo tengo entendido, y lo he dicho en otros programas, que estoy de acuerdo en que se haya referido la Corte Suprema que las reformas constitucionales para darle vida a las sedes son irreformables e intangibles, pues rompen el primer núcleo de control político de la Constitución y obviamente trasciende al segundo control político de normas implícitamente irreformables. Ejemplo, el hecho de que en una sede, en su espacio territorial, no pueda ejercer el voto para poder elegir al alcalde, por ejemplo, rompe el origen sobre el cual se sustenta cualquier origen de poder público, puesto que dentro de la sede existe un secretario ejecutivo que hace las veces y no es permitido dentro de su espacio que se elija un alcalde, por ejemplo. Eso para darle un ejemplo. Pero yo siempre he dicho que en este sentencia, que ahora la tenemos en físico, puesto que fue publicada y tenemos con más exacto y con mayor certeza las consideraciones jurídicas que se establecieron para definir el fallo, yo no estoy de acuerdo en algunas. Estoy de acuerdo en que las reformas a la Constitución,
a la Constitución son inconstitucionales. Sí. Pero cuando se refiere a una nulidad ex tunc por considerar que son irreformables e intangibles los aspectos que yo le acabo de señalar, el sustento se queda corto, porque no debe referirse a eso, sino que debe referirse, si yo pretendo que las garantías constitucionales sean respetadas, dentro de ese fallo yo debo procurar entonces que las garantías que se refieren a la Constitución queden también lo más aseguradas posible dentro de lo que se define un Estado de Derecho y el principio de legalidad, para poder lograr asegurar en lo más posible los efectos de esos actos que se consideran inválidos desde su origen. Bueno, ya se suma aquí Jorge Colindres, pero me está pidiendo el espacio en este momento la abogada Carlos Romero. Efectivamente, como bien lo ha apuntado la abogada Laffoff, estamos de acuerdo. Y voy a señalarle una diferencia. Bueno, la sentencia es un solo, y además esos votos tuvieron que ir, porque es un solo cuerpo, y tenían que ir aunque fueran disidentes. Ahora, la concurrencia es la forma en la que yo estoy diciendo que me baso en los mismos fundamentos jurídicos, pero deben de ser interpretados de una forma distinta, que eso fue con lo que pasó con los otros magistrados de la ley nacionalista, que establecieron, sí, estamos de acuerdo con que es inconstitucional, sin embargo, nosotros lo que establecemos es que debe de interpretarse de esta y esta forma, pero los fundamentos jurídicos son los mismos, o sea, es la parte toral de la sentencia, y también deben de ir señalados los mismos, porque la sentencia es un todo. Ahora, como decía la abogada Laffoff, el efecto ex tunc, para que lo entienda todas las personas. Me gusta que expliquen de la manera más sencilla para que la opinión pública se informe lo mejor sobre este fallo. Es establecer que es retroactivo y que esa nulidad de esas leyes o de esas afirmaciones dentro de la Constitución. Mire, aquí se dieron dos circunstancias. Puede un tribunal o puede la Corte Suprema establecer que los artículos constitucionales que chocan contra sí mismos dentro de la Constitución son inconstitucionales. Esa fue una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque la Constitución y la ley sobre justicia constitucional que establece el recurso de inconstitucionalidad habla sobre la inconstitucionalidad de cuando una ley que está por debajo de la Constitución choca con la Constitución de la República. No establece cuando los mismos parámetros de los artículos constitucionales colisionan uno con el otro. Por eso es que los otros magistrados establecen y dicen, los votos disidentes dicen, no, esto tiene que ser objeto de una reforma legislativa para establecer que la Constitución de la República debe de cambiar y que eso debe de anularse. Ahora, ese efecto ex tunc, que es retroactivo, quiere decir, a partir de que se crean esos mismos artículos constitucionales, o sea, retroactivo. Pero la Constitución de la República establece claramente que no hay ningún efecto retroactivo excepto en materia penal. Entonces, eso va argumentado dentro de la sentencia y le están dando el conocimiento para que sepan por qué ellos consideran que sí debe de hacerse. Pero más allá de esa discusión, supóngase que pasamos eso y en realidad entendemos que lo que quería el sentimiento de todos los juristas que estaban presentes fue, vamos a corregir una situación que es inconstitucional de plano. Muy bien. Por haber reformado artículos constitucionales que no se pueden reformar. Exactamente. Ahí todos coinciden que en no eso. debieron de hacerse. Si eso es el fundamento y la intención, vamos a ver una cosa. Y ahora, ¿cómo establecen la garantía, como decía la abogada Laffoff, de poder respetar los derechos que se adquirieron en aquel momento? Esa sentencia tenía la oportunidad de ser también una parte en la que se desarrollaran los procesos en los cuales
se iba a establecer las reglas del juego. Por ejemplo, ¿cómo va a quedar ahora la situación de aquellas personas que compraron de buena ley y adquirieron apartamentos, edificios? Invirtieron. ¿Cómo va a quedar la situación de aquellos que trabajaban ahí? Si no podemos ignorar que generó empleo. Entonces debió de decir, en virtud del respeto al trabajo, en virtud de la propiedad privada, el proceso que se va a llevar a cabo será este, porque toda sentencia tiene una fase de ejecución. ¿Y ahora cómo se va a hacer? Le tocará entonces al Congreso Nacional establecer la parte operativa de esa sentencia y poder decir, bueno, en respeto a esto vamos a hacer una ley para poder establecer. ¿Por qué? Porque hasta renunciaron a ciertos parámetros internacionales para dilucidar esa situación, lo cual no quita la responsabilidad de Honduras, porque fue denunciado antes de que renunciaran y además estaban las reglas establecidas del juego. Ahora bien, el problema se genera precisamente porque ese efecto Stun es erga omnes, o sea, aplicado para todos, y tiene la característica de cosa juzgada. Es ahí donde existe este dilema sobre el gobierno de los jueces. ¿Les permitiría un aspecto de reforma legislativa o no se los permite? Pero, ok, por eso estamos estudiándola, y por eso yo creo, salvo mejor criterio, por supuesto, que deben establecer un criterio no político, sino académico, debió esforzarse más por establecer por qué hacía la anulación de los preceptos constitucionales, sí los podía hacer, y además de eso establecer que esos derechos, propiedad privada, trabajo, el poder público, que fue soslayado, como bien da el ejemplo la abogada Ruth Lafosse, ¿cómo va a quedar esa cantidad? Tenían hasta permiso para otorgar ciudadanía a los trabajadores que trajeron del exterior y de los hijos que nacían ahí, porque se suponía que era una cuestión fuera del mismo gobierno, pero eso significó que estuviéramos frente a un gobierno dentro de otro gobierno, que hasta tenía las posibilidades de juzgarse bajo otros parámetros, cosa equivocada. O sea, no estamos diciendo que no hay inconstitucionalidad, pero tampoco la sentencia ofrece las salidas de las garantías para poder ejecutar cómo se va a remediar cada uno de los derechos constitucionales que están reconocidos, ¿verdad? Porque no solo están reconocidos para los hondureños, sino que están reconocidos para los extranjeros. Entonces, Joaquín, solo espérame unos minutitos, lo mismo que al diputado Ramón Barrios, porque aquí en este momento cabe qué está pensando la gente que invirtió bajo el estamento legal de las reformas a la Constitución, que todo el mundo coincide en al menos dos cosas, eso fue inconstitucional. Pero, ¿qué están pensando ellos? Porque yo escuché a Jorge Colindres hace algunos días en el Noticiero Estelar de Honduras, en TN5, decir, nosotros aquí seguimos, el Estado nos protegió, aún sin esa protección, sin esa sustentación jurídica que ahora anulan, que por 50 años nosotros podríamos operar acá en el país. Y ahora solo nos van a sacar de estos lugares con policías y militares. Vamos a ver, ahí tendrán ustedes el insumo completo para reaccionar luego, el diputado Barrios y el abogado Joaquín Mejía. Lo escuchamos, Jorge Colindres. Buenos días, Renato, buenos días a su teleaudiencia, a los colegas en el set. Mire, nosotros siempre hemos actuado conforme al derecho vigente en la República de Honduras. Entonces, la primera pregunta que hay que hacernos es, ¿cuál es el derecho vigente hoy en Honduras a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia? Si usted revisa este fallo, la sentencia no afecta los tratados internacionales que ha ratificado el Estado hondureño. El artículo 16 de la Constitución de la República dice que los tratados, una vez entran en vigor, forman parte de nuestro derecho interno. Este es derecho interno vigente. Tenemos tratados internacionales como el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos,
y otros tratados internacionales como el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre Honduras y Alemania, el Acuerdo de Promoción de Inversiones entre Honduras y Kuwait, y una serie de tratados internacionales que forman parte de nuestro derecho interno, que es derecho vigente, ¿verdad? O sea, estas son normas vigentes que obligan al Estado de Honduras y que tiene que cumplirlas de buena fe. Estos tratados internacionales garantizan 50 años de estabilidad del régimen de próspera sede para todos nuestros residentes. Aquí se han atraído más de 150 millones de dólares de inversión extranjera directa, principalmente de los Estados Unidos de América, pero también de Alemania y de muchos otros países que tienen acuerdos comerciales con una cláusula de nación más favorecida, y por virtud de esa cláusula se les extienden los 50 años de garantía de estabilidad legal del régimen sede. Entonces, eso para dejarlo claro, y recapitulando, los tratados internacionales siguen vigentes. Estos tratados nos garantizan 50 años de estabilidad jurídica, y por virtud de que este derecho está vigente, nosotros vamos a continuar operando. Entonces, esa es una primera parte de la perspectiva del derecho internacional. En segundo término, nosotros entendemos que el fallo fue emitido con un efecto retroactivo. Está bien, creemos que es ilegal, creemos que la Corte se excedió en las facultades que le confiere la Constitución y las leyes, porque ya el artículo 316 de la Constitución y el 185 ya le dice cuál va a ser el efecto de la sentencia, y le dice que la sentencia va a tener efectos derogatorios. Entonces, si la Constitución le dice cuál es el efecto de la sentencia, ¿cómo es que la Corte le está dando un efecto diferente de aquel que dispone la Constitución, anulando todo de forma retroactiva? Pero bueno, ya desde ahí creemos que hay un vicio de nulidad, creemos que el fallo es ilegal, pero pongamos eso a un lado. Asumamos, vamos a asumir por el momento que este fallo es válido y que anularon las leyes de forma retroactiva. Si usted se va al artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ahí le dice de forma clara, general y de manera incondicional que las sentencias de inconstitucionalidad no afectarán las situaciones jurídicas definitivamente resueltas y ejecutadas. Ahí no le dice si es que el fallo es hacia futuro, si el fallo es hacia el pasado. O sea, el fallo le habla en general. Todas las sentencias de inconstitucionalidad, dice la ley, no afectarán las situaciones jurídicas consolidadas, y dentro de esas situaciones se encuentra la autorización de próspera sede, de las otras dos sedes, de los contratos de trabajo que se han suscrito con miles de personas que operan bajo el régimen especial de próspera sede, más de 235 sociedades mercantiles que se han constituido en este régimen especial, permisos, licencias, contratos de estabilidad jurídica, contratos de compraventa. Es decir, hay una serie de situaciones jurídicas en las que han participado y mediante las cuales se han adquirido derechos, y estas personas están protegidas por el derecho hondureño. Así es que esos son dos puntos muy importantes a aclarar: que los tratados internacionales permanecen en vigor y también que la ley ya le regula los efectos. Entonces, si a mí tengo tratados internacionales vigentes que me dicen que yo puedo operar por 50 años y tengo una ley de la República de Honduras vigente que me dice que esta sentencia no me va a afectar las situaciones que ya están consolidadas, ¿a qué conclusión jurídica puede llegar usted? Si tiene un tratado que le dice que puedo continuar operando y tengo una ley que me dice que la sentencia no me afecta. Entonces, la conclusión a la que nosotros hemos llegado es de que podemos continuar operando bajo estos derechos y garantías. Y el Estado de Honduras maneja y ha manejado una política de ambigüedad, una política de querer generar confusión, porque ellos, al final, una estrategia que han adoptado es la de querer ahogar las inversiones tomando acciones que generan inseguridad jurídica y que nos dificultan a nosotros el proceso de atracción de inversión y de mantener las inversiones que ya están establecidas. Y ellos piensan que esto les puede ayudar en el caso del arbitraje internacional. Recordemos que hay una demanda internacional contra el Estado de Honduras por más de 10.700 millones de dólares. Y ellos piensan que a través de estas medidas de ambigüedad, ahuyentando la inversión,
y no atacando de forma directa es que ellos se van a proteger, pero en realidad no, más bien están causándole un perjuicio al pueblo hondureño, están precarizando estos miles de empleos que se han generado y al final lo que ocupamos nosotros es más inversión, más empleos. Nosotros somos buenos en este proceso, hemos sido exitosos en atraer inversión y en generar empleo y lo queremos seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque consideramos nosotros que, reitero, el derecho vigente de la República nos ampara para seguir operando. Gracias, Jorge. A la pregunta primaria, yo le agrego como pregunta la afirmación que hacía Jorge Colindres. Por estas inconsistencias y por estos tratados vamos a seguir operando. Puede seguir operando próspera y todas las empresas bajo ese modelo de las zonas de empleo y desarrollo económico, a pesar que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que anula todas las leyes con efecto retroactivo que crearon las zonas de empleo y desarrollo económico. La pregunta va para el diputado Ramón Barrios y para el abogado constitucionalista Joaquín Mejía. ¿Pueden seguir operando las zonas de empleo y desarrollo económico en función de las argumentaciones que hacen las empresas que se constituyeron e instalaron en el país a la luz de esas reformas constitucionales y de estos tratados que arguye él? Antes que me responda don Ramón Barrios y don Joaquín Mejía, me está enviando este mensaje el abogado Melvin Duarte, el oficial de información de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional, se envió todo al Congreso, incluyendo los votos particulares, a fin de que se procediera a su publicación. Pero es la responsabilidad del Congreso mandar a publicar en la Gaceta. Habría que preguntar al Congreso por qué no mandaron todo para su publicación. Eso es otro rollo. No sé si usted se da cuenta, porque no es usted el que manda. No soy secretario. Correcto, no es el secretario. Habría que preguntarle a la secretaria por qué no mandó a la Gaceta que se publicaran los votos particulares. Ayer no supe qué responderle a un ciudadano que me dijo, mire, yo compré la Gaceta, leí todo eso, pero no estaban los votos particulares. ¿Y por qué? Porque no sé, le digo, déjeme consultar. Y hoy me están diciendo que la Corte hizo lo que le corresponde. Mandó el fallo como tal, aún con las opiniones de los disidentes, pero el Congreso solo mandó una parte a publicar. Después de la pausa comercial, intervienen Joaquín Mejía y Ramón Barrios aquí en Frente a Frente. A esta hora, información importante, información del tráfico vehicular. Una de nuestras imágenes ubicadas en el anillo periférico, donde hace pocos minutos se reportó este fuerte accidente vial. Como puede observar, el carril que se dirige hacia el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hacia el sector de la salida oriente, con un tráfico bastante congestionado por este accidente que se acaba de dar en este sector. Sin embargo, el otro carril, el que se conduce desde el sector de la salida a oriente hacia el sector del Carrizal, el sector hacia la salida al norte, completamente despejado. Y el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia Villanueva, el carril que se conduce hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para hacer el retorno y hacia la salida a Danlí, se encuentra con un tráfico algo congestionado, pero que avanza, un tráfico pesado, pero que de a poco avanza, mientras que el carril que se dirige desde la colonia Villanueva hacia el sector de la Universidad Pedagógica con un tráfico bastante fluido. Así que esa es una excelente opción para que usted pueda circular. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. A través de X escribe Ismael Ochoa, por fin una Corte Suprema de Justicia con convicción de fidelidad, comprometida con la patria, no como otras, dado actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación. Rubí López, es un triunfo para nuestra independencia que la justicia alcance a quienes han traicionado al país. Brian Medrano, la soberanía nacional es nuestro mayor triunfo. Los vendepatria no escaparán al juicio de la historia. Omar Andrés García escribe, las sedes son Polláis, es una estafa para inversionistas ávaros y codiciosos, y quienes aceptaron son filibusteros y William Walkers modernos. A los piratas y corsarios financieros hay que expulsarlo, como lo hubiera hecho Guardiola y Morazán. Miguel Zelay escribe,
Todos sabemos, la SEDES fue una aberración jurídica, fue una venta del territorio nacional, fue una creación de un estado, del estado de Honduras. Todo fue por dinero, la venta del país a unos millonarios. ¿Será que nuestro país es un potrero público? ¿Que cualquiera se le antoja venir de otro país, hace lo que quiere? Colindres es extranjero que está defendiendo lo indefendible. Nuestro país es libre, soberano. Y porque unos 75 inútiles aprobaron esa ley de las sedes, ellos son los dueños de Honduras y venden a pedazos nuestro país. Escribe el televidente, continúa enviando sus comentarios. Recuerda que también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Miren, porque lo que nos interesa es construir la mejor opinión pública. Ya aquí hay plena coincidencia que ahí, con la creación de las sedes, se reformaron artículos constitucionales que no pueden ser reformados. Ahí en esencia la inconstitucionalidad. Pero estamos hablando de esa sentencia que tiene votos particulares y que dicen, coincidimos, es inconstitucional porque reformaron algunos artículos de la Constitución irreformables, pero la Constitución protege esto. Esa es la discusión jurídica que tenemos aquí. Esa es la discusión jurídica que tenemos hoy aquí en Frente a Frente. Ya, métanse en la cabeza todos que hay coincidencia que hubo artículos que reformaron que no se podían reformar. Y ahí se apoyó la Corte Suprema para decir esto es inconstitucional. Pero hay opiniones disidentes, hay opiniones particulares que hay que tomar en cuenta y analizarlas para hacer las correcciones del caso. ¿Qué piensa Joaquín Mejía? Porque miren que, si mal no recuerdo, leí el nombre de Joaquín Mejía en esa sentencia. Lo citan efectivamente. Sí, sí. Y del CNA también, y del mismo COEP, Y Así que es interesante. Y ASJ también, ¿verdad? Ah, ya la leyó usted toda la sentencia. Sí, sí, ¿verdad? toda la sentencia. Y estamos orgullosos porque la sentencia cita al doctor. Tiene que explicarnos el Congreso por qué solo envió una parte del fallo a que se publicara en la Gaceta y no mandó los votos particulares. Seguramente va a haber una segunda publicación, estoy yo interpretando lo que pasó, donde se va a publicar por aparte los votos particulares de los magistrados. No tenían que hacer eso, si hay suficiente papel en la Gaceta, aquí no es Nicaragua. Debieron en una sola, porque es un solo cuerpo la sentencia, no conviene, publicarla en la misma Gaceta. Sí, sí, Así sí. es. Sí, Joaquín Mejía, adelante. Gracias, Renato. Bueno, en primer lugar, yo creo que a mí me gustaría empezar felicitando al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Quienes analizamos las sentencias constitucionales, habíamos visto cómo se había degradado la calidad de las sentencias de las diferentes salas de lo constitucional. Y creo yo que esta sentencia del Pleno, y no solo hablo del voto mayoritario, estoy hablando también de los votos concurrentes y disidentes. Me parece a mí que son una enorme oportunidad, y yo creo que esta es una sentencia con sus votos, una sentencia en su conjunto que debe ser estudiada en la Facultad de Derecho, porque hay una riqueza técnica, argumental, muy interesante, que uno puede estar de acuerdo o no con todos los planteamientos, pero me parece que es una sentencia de mucha calidad. Por ejemplo, los votos disidentes tienen muchísima doctrina, tienen muchísima jurisprudencia internacional, jurisprudencia de la propia Sala de lo Constitucional. El fallo mayoritario obviamente también tiene unos argumentos muy interesantes que forman parte del debate que se da a nivel constitucional en nuestro ámbito continental, que no solo se da en Honduras. En ese sentido, yo sí quiero felicitar a todo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por habernos entregado una sentencia que nos sirva para el debate técnico y de altura. Y no, y lo voy a decir así abiertamente, y no las barbaridades y chabacanadas que nos han tenido acostumbrados salas anteriores. Y en ese sentido hay que aplaudirlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que también es importante no confundir el texto constitucional con la reforma constitucional. Son dos cosas distintas. No se puede señalar que lo que se ha hecho, o solo estoy en términos generales, es decir, que no es que la sala o el Pleno de la Corte ha dicho que la Constitución es inconstitucional. Sí. Lo que ha dicho es que una reforma constitucional que se adhiere al texto original es inconstitucional. Yo siempre pongo el ejemplo de los injertos. Es decir, la Constitución de la República es el árbol original. Y cuando se le coloca un injerto a ese árbol,
ese injerto es la reforma constitucional. Pero ojo, ese injerto tiene que ser de la misma naturaleza del árbol. Porque si yo voy a plantar un injerto de peras a un árbol de naranja, entonces lo va a rechazar y va obviamente a desnaturalizar el árbol constitucional. Por tanto, aquí la reforma constitucional que agrega al texto original de la Constitución el tema de las sedes es un injerto que, como ya ha sido establecido por el Pleno de la Corte, es inconstitucional. ¿Y por qué dicen que es inconstitucional? Bueno, porque para que el Congreso Nacional pueda reformar la Constitución necesita cumplir con dos elementos fundamentales que le dan validez a esa acción, a ese acto. En primer lugar, los elementos formales. ¿Y qué significa esto? Que hay que ver primero si el Congreso Nacional estaba facultado para hacer esa reforma y en segundo lugar, si siguió el procedimiento establecido en la propia Constitución. Ese es el elemento formal de validez. Y luego el segundo es el elemento material de validez, es decir, si esa reforma, aunque respetara el elemento formal, no atenta con uno de los principios o valores fundamentales de la Constitución. Creo yo que está claro a todas luces que lo que reformó el Poder Legislativo fue una cláusula pétrea que no podía tocar. Y en ese sentido, ahí está la primera cuestión que me parece muy importante señalar. ¿Y esto por qué los traigo a luz? Porque creo yo que Jorge Colindres dijo algo muy interesante, porque él plantea, después del estudio de la sentencia, porque yo creo que las inversiones como Próspera tienen bufetes especializados que para garantizar la legalidad de lo que van a hacer, entonces estudian muy bien el derecho, las sentencias, y dice Jorge, bueno, esta sentencia es ilegal, y plantea sus razones, ¿verdad? Es decir, lo estudiaron. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Próspera no estudió de la misma manera la sentencia anterior, que era una vulgaridad de la Sala Constitucional anterior, donde decía que las sedes eran constitucionales, para resumirlo, porque la ley de las sedes dicen que son constitucionales. Punto. Eso fue todo para resumirlo. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque hay que recordar que el principio de seguridad jurídica que garantiza nuestra Constitución no es absoluto. Y cuando hablamos del principio de seguridad jurídica, estamos hablando de dos cosas, ya voy terminando. Por un lado, cognoscibilidad, es decir, que las personas tengamos la posibilidad de conocer el derecho, las leyes vigentes, eso es primero, que también es una responsabilidad nuestra. Y dos, la previsibilidad, es decir, como yo ya conozco el derecho vigente, entonces yo sé cuáles van a ser las consecuencias de mi conducta. En este sentido, aquí voy a otro punto, y ahora sí con eso termino, en el sentido que, ¿acaso, por ejemplo, los inversionistas de Próspera o de los que se autoproclaman como sede, no se dieron cuenta que el Congreso Nacional estaba reformando una cláusula pétrea? Es decir, el principio de seguridad ex ante, antes del evento, antes de invertir. ¿Por qué? Porque luego está la seguridad jurídica ex post, después del evento, que constituye que yo tengo claro cuál va a ser el resultado y que tenga estabilidad en el resultado. Entonces la pregunta es esa que debemos de hacernos. Y por último, yo creo que hay que volver a insistir, porque hasta el momento, por lo menos a mí, nadie me lo aclara. Porque asumamos que la Constitución, que la reforma constitucional está vigente, etcétera, etcétera. Pero el artículo 329 constitucional que se reformó para crear la sede dice que los requisitos para crear una sede son que sea creada por el Congreso Nacional y que, de acuerdo con el artículo 206, esa es una atribución exclusiva del Congreso Nacional. Dos, que su creación tiene que ser realizada por mayoría calificada, es decir, con el voto de al menos 86 personas diputadas. Y tres, previamente, las 2/3 partes de la ciudadanía del lugar donde se va a crear la sede deben aprobar su creación mediante un plebiscito. Pero dice la propia Constitución que ese requisito, el plebiscito, no es necesario para aquellos regímenes especiales creados en zonas de baja densidad poblacional. Pero la determinación de que una zona de baja densidad poblacional tiene que ser realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, la pregunta, otra vez, ¿verdad? De acuerdo con la propia Constitución, que recordemos que el artículo 255 dice que todos los actos administrativos que puedan producir efectos jurídicos deben de aplicarse en el Diario Oficial de la Gaceta. La pregunta es, ¿dónde están los decretos
publicados en el Diario Oficial de la Gaceta con los votos de 86 personas diputadas, ¿dónde votaron todo esto? La creación de sedes. ¿Dónde están, por ejemplo, también las gacetas donde se publicó el decreto del INE? ¿Dónde están? ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de eso, entonces yo, si soy de una autoproclamada sede, y yo demuestro que reuní los requisitos legales, es decir, que yo cumplí con el principio de buena fe, que no es otra cosa que cumplir con los requisitos legales que establecen en un país, porque esto es fundamental para poder hacer una ponderación entre el principio de seguridad jurídica y el principio de supremacía constitucional, cuando se trata de, en este caso, de una reforma que atenta gravemente con valores fundamentales de nuestra sociedad y la Constitución. Renato, si me permite solo rápidamente la réplica. Antes que todo, quiero aclarar que todo el proceso de creación y formación de Próspera Sede siguió lo establecido en las leyes vigentes de la República de Honduras, y definitivamente que todo esto se está acreditando por los inversionistas en el foro arbitral competente, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Entonces, definitivamente que ahí sí se está acreditando y ahí se va a acreditar, y nosotros estamos confiados que no solo del CIADI va a venir un laudo reivindicando nuestro derecho a la estabilidad jurídica y a operar bajo el régimen especial de Próspera Sede, sino que además, si el Estado sigue atacando o agrediendo a las otras empresas que están aquí establecidas, vendrán más sentencias y laudos arbitrales internacionales acreditando este derecho. Fue el Congreso Nacional el que declaró como sujeto al régimen sede todos los terrenos en los que opera Próspera Sede. Es decir, así fue que se creó la sede. El terreno en el que yo estoy en este momento fue declarado por el Congreso Nacional como sujeto a el régimen de Próspera Sede, y eso se hizo con más de 80. ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es el decreto donde el 120-2013? El 120-2013, ahí le dice que todas las zonas de baja densidad poblacional. Fue publicado. Claro, publicado en la Gaceta ya en el año 2013. El Congreso. ¿Qué número de Gaceta? Si nos puede proporcionar esa información, por favor. Es que yo creo que una cosa es la creación de la sede y otra cosa es estar sujeta a un territorio, a un régimen especial. Son dos cosas distintas. Así se crea la sede. Desde hace tiempo Jorge viene confundiendo estos términos. Una cosa es creación de la sede. No es porque lo digo yo, abogado, así lo dice el Estado hondureño. Si el Congreso le dice que este terreno está en la sede, óigame, si el Estado hondureño le está diciendo que este terreno está en la sede, ¿cómo va a entender usted que este terreno no es una sede? Si el Congreso Nacional me está diciendo, Jorge Colindres, pueblo hondureño, aquí en la Gaceta, el Congreso Nacional dice estos terrenos, porque son zonas de baja densidad poblacional ubicados en los departamentos costeros, están en el régimen sede. Lo dijo el Congreso Nacional con más de 86 votos. Ese es el régimen sede, y todos esos son los terrenos en los que operamos. Ahora, vamos al tema de los artículos petros. Se dice y se dice y se repite que los artículos petros nunca se reformaron, artículos petros de la Constitución para habilitar el régimen especial de las sedes. Estamos hablando de una reforma al artículo 294, 303 y 329 de la Constitución. Ninguno de estos artículos es un artículo petro. Uno tiene que ver con el régimen fundamental y municipal, otro tiene que ver con el Poder Judicial y otro tiene que ver con el régimen económico. Se han reformado múltiples veces, no solo para las sedes. El 303 se reformó para el Tribunal de Justicia Electoral, el 329 se reformó ya en el año 2004, entonces son artículos que se han reformado múltiples veces y que ninguno de esos artículos es petros. Ahora, hay quienes interpretan que por el contenido entonces se afecta un artículo petro. A ver, el territorio nacional una integridad territorial queda preservada con las sedes. Disculpa que lo interrumpa. Una pregunta. ¿Permitiría usted en ese momento de la sede que si un narcotraficante fuera y lo pidieran en extradición? Una pregunta. Dos, si hay un matrimonio, es que no depende de mí, porque la ley ya ordena. Hay tratados de extradición que ordenan, ¿verdad? Y también la propia ley orgánica lo establece en el artículo 41,
que pues hay que extraditar a las personas. Esas son obligaciones internacionales Pero del es que van a Estado. aplicar sus mismas leyes, hombre. Por y no supuesto que pueden. es aplicable en la sede porque así lo establece Entonces la se ley. contradice. Entonces se contradice a su No me argumento. contradigo, Pero no me bueno, contradigo. Si la ley pero me bueno, dice... me gustaría, Renato, escuchar ahora al diputado Perdón, para solo tener otra versión. para terminar, le reitero, no se violentaron los artículos Petros, el territorio se mantiene íntegro, Próspera Sede es parte del Estado hondureño, está sujeto al control del Estado hondureño. No. Si a mí me nombró el Estado de Honduras, ¿quién nombró ¿Usted a qué Jorge funciones como secretario realiza? técnico? Lo nombró, perdón, permítame, abogada, déjeme elaborar el argumento. Próspera Sede está sujeta al control hondureño. Estos terrenos forman parte de Honduras. ¿Dónde hay violación al interior territorial si la República de Honduras aquí ejerce soberanía? Si fue el Estado ¿Cuál de es su Honduras que me nombró a preocupación mí, entonces? Le conferieron perdón, poder abogada, político y eso no puede ser. permítame, abogada, estamos platicando aquí, déjeme el uso de la palabra. Entonces, el Estado me nombró, fue el Congreso Nacional de la República que le da las facultades al secretario técnico de cada sede, y entonces, si el Estado de Honduras crea las sedes, si el Estado de Honduras nombra a la autoridad administrativa de la sede, si Entonces, es el Jorge, puede Congreso que ser le da las sustituido por el Estado de facultades, Honduras de manera y todo sobre... lo que nosotros hemos hecho, Puede ser lo sustituido hemos usted. hecho en ejercicio de las ¿Puede facultades. ser sustituido usted, Jorge, da la por el ley. Estado de Honduras? Puede Claro. ser sustituido. Si el Estado lo nombró, lo puede sustituir. Claro, y Muy volviendo bien, al tema, perfecto. claro que puede ser sustituido, ya la ley prevé un procedimiento para ese tema. La abogada Lafos también decía, el tema de la soberanía, que dice que aquí no hay derechos democráticos. Fíjese que Próspera Sede, y les digo con confianza y contundencia, es una jurisdicción donde los derechos democráticos se ven amplificados por a los residentes. Aquí se ejerce Explíqueme eso. democracia que la que se puede ejercer en el régimen ordinario nacional. Ese argumento, ¿cómo es que los amplían, por favor? Mire, la ley orgánica, en primer término, ya le establece que es el Estado, a través del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, nombra al secretario técnico únicamente cuando son de baja densidad poblacional. Una vez que ya son de alta densidad poblacional, corresponde a los residentes de cada sede elegir al secretario técnico, que les reitero es la autoridad administrativa de la zona. Luego, si usted se va, porque para entender las sedes no puede solo leer la ley orgánica, sino que tiene que leer la carta de autorización de Próspera Sede y las normativas internas y el de las otras dos sedes. Si usted se va a la carta de Próspera Sede, aquí los residentes tienen derecho a elegir al secretario técnico. Tienen derecho a elegir a la mayoría de los miembros del Consejo de Próspera, que es un consejo local representativo de la población local, que están representados los propietarios, los residentes, los inversionistas, los trabajadores. También tienen derecho a una segunda vuelta, es decir, aquí si hay varias candidaturas compitiendo por esos cargos, se va a elegir siempre a la persona que saque más del 50% de los votos. Y si no se alcanza en la primera, entonces se hace una segunda vuelta. Eso es poder político y afecta a la soberanía. No, ¿cómo va a afectar la soberanía? ¿Cómo va a afectar un gobierno dentro de otro gobierno es poder público dentro de otro y no puede venir a decir que no es así porque afecta a la soberanía de un país. Pero no puedo establecer ese tipo de circunstancias. Se llama descentralización política y económica, es normal, sucede en todas partes del mundo. No. Estados Unidos tiene 50 estados con 50 congresos, con 50 cortes supremas, lo mismo Alemania. Pero nosotros no somos un gobierno federal. Suiza. Pero se reformó la Constitución para crear autonomías. Si usted se va a España, que es también un Estado unitario, tiene autonomías y cada comunidad autónoma... Los ayuntamientos no funcionan así, que se lo explique Joaquín. El resumen a lo que quiero llegar es que artículos Petros no se vulneraron. Aquí lo que hay es una diferencia de opinión porque piensan que darle autonomía a ciertas zonas del país es violar la soberanía, y yo no estoy de acuerdo con eso y creo que no tiene sentido. Ahí tenemos Hong Kong, que es autónomo frente a China y forma parte de China. Tenemos el Centro Financiero Dubái, que es autónomo frente a Emiratos Árabes Unidos, pero forma parte de Emiratos Árabes Unidos, y nadie duda que esos países ejercen soberanía sobre esas zonas autónomas. Entonces nuestra postura, ya a nivel de sede, que esto es una iniciativa de descentralizar y descentralizar. Conceder autonomías a ciertas áreas del país no es violar la soberanía y no es violar el territorio. Diputado Ramón Barrios. Gracias, Renato. Una de las cuestiones que a mí me parece fundamental y se está soslayando
por parte del abogado Colindres, fundamentalmente, es que la sentencia deja claro que los poderes constituidos, estoy hablando del Poder Ejecutivo a través de la Presidencia, estoy hablando del Poder Legislativo a través del Congreso Nacional e inclusive del Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, como poderes constituidos no pueden estar encima del candado que estableció el constituyente, el poder popular, el soberano, en el artículo 374. Esto me parece un triunfo de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Ningún poder constituido de los tres poderes del Estado está por encima de usted que me está viendo, de los compañeros que constituimos el soberano del país. Y así lo dejaron establecido en el artículo 374 de la Constitución de la República. Y la sentencia recoge dos elementos que se violaron por el poder constituido, esencialmente el Congreso Nacional, a la hora de la reforma de la Constitución, que tiene que ver con el territorio y que tiene que ver con la forma de gobierno. Y esto me parece fundamental. El abogado Colindres dice que no se reformaron o no se tocaron los artículos pétreos en una interpretación que por supuesto no estoy de acuerdo, es una interpretación libertaria totalmente, pero que tiene restricciones en nuestra Constitución de la República. Mire, Renato y ciudadanos y ciudadanas, esta sentencia es ejemplarizante en el sentido de que reafirma la Constitución de la República y reafirma el principio de soberanía, de que solo el constituyente puede tocar artículos que tienen que ver, en este caso, en esta sentencia, con el territorio y con la forma de la Unión. Solo quien tiene el candado tiene la llave. Y esa llave, quien lo tiene, de acuerdo a esta sentencia, somos nosotros, todos los ciudadanos. Esto me parece importantísimo y es un mensaje ejemplificante para todos los poderes constituidos que en el futuro quieran reformar artículos pétreos en este país. Esto no es una cosa menor. Lo segundo que tengo que decir es que, por supuesto, esto de los efectos, en términos generales, la Constitución ya establece que las sentencias ¿constitucionales? Sí, que las sentencias que tienen que decidir cuestiones constitucionales normalmente son efectos desde el momento que se dan del fallo hacia adelante. Ex nun. Ex nun, es lo que se llama ex nun, hacia adelante. Sí. Hoy doy el fallo, entonces hacia adelante tiene efecto. Pero esta sentencia, y aquí quiero felicitar a la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que se aparta de esa interpretación, pero es válido. ¿Lo podía hacer la Corte Suprema de Justicia? Por supuesto que sí. Y ya, bueno, ojalá que haya tiempo. Va a haber debate, ya con ese puntito va a haber debate. Porque ya desde ya se lo digo, que disienten, ya para seguir el término, disentir, disiente de lo que usted está diciendo, la abogada Carla Romero y también disiente la abogada Ruth Lafosse. No sé, Joaquín, no lo he escuchado, Joaquín, referirse sobre este tema, aunque dijo que no había visto nunca una sentencia tan exquisita, aún y con los disidentes, como esta de la sede. Continúe, por favor. Porque la sentencia sencillamente lo que hace es volver al texto original. Es decir, miren, esta reforma que hizo un poder constituido, Congreso Nacional, que no estaba autorizado por el constituyente, la expulsamos del texto constitucional y volvemos a tal como lo dejó el constituyente en el año 1972. ¿No se volvió atrevido la Corte Suprema? ¿No se volvió atrevida con esa sentencia? ¿Reformando la Constitución? No, pero es que esta Corte no reformó la Constitución. Ok, después, abogada, después. Esta Constitución, esta Corte no reforma la Constitución. Hace una interpretación de los artículos pétreos y dice que la reforma que hizo el Congreso, un poder constituido, no estaba autorizado por el constituyente, y esa interpretación también, esos fallos muy malos, muy, digamos, pobres en la argumentación que hizo la Corte anterior, también como poder constituido no lo podían hacer. Y lo que hace esta Corte es decir, volvemos a lo que el constituyente había dicho. No tocó la Constitución, sencillamente la volvió al origen. Expulsa y nunca debió haber
invertido Próspera. De hecho, la sentencia advierte en un pronunciamiento que hace el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que esa inversión que estaba haciendo Próspera y que estaban haciendo las demás era de alto riesgo jurídico. Por eso el doctor Joaquín advierte también que los abogados de Próspera debieron haber advertido que se estaba violando flagrantemente la Constitución. Y termino con esto, Renato. Por supuesto que la sentencia sí se pronuncia porque los inversionistas metieron su capital de buena fe. Que se acojan a los regímenes, les dicen. No solamente existentes. que no solamente se van a acoger a los regímenes existentes en el momento que hicieron sus inversiones, sino que las leyes van a aplicarse en materia mercantil y civil. Así que están, digamos, como inversionistas de buena fe, inversionistas de buena fe, protegidos sus derechos. Me vas a explicar, me vas a explicar más adelante, Jorge. Me vas a explicar más adelante, Jorge, por qué afirmas que eso destruye la inversión. Antes, Ruth Lafosse tiene un agregado. Renato, sí, solamente para aclarar. Yo coincido plenamente con el diputado Barrios en el sentido que la Corte Suprema de Justicia se puede expresar de acuerdo a la Constitución a través de unas sentencias. Las sentencias en cualquier juicio pueden tener dos efectos. Un efecto hacia adelante, la nulidad, lo que denominamos ex nun, y otro retroactivo. O puede, dependiendo del caso, un efecto ex tunc. Coincido con él en que la Corte es por primera vez que utiliza el concepto ex tunc. ¿Por qué lo utilizó y cuáles fueron sus justificaciones? Cuando el Congreso Nacional reforma la Constitución y le pone ese injerto, como le dice el abogado Joaquín, en vez de ponerle pera, le puso manzana, se ve rechazado. Entonces, si no lo hubiera hecho, las reformas actuales, que son inconstitucionales, se podrían haber mantenido. Era necesario y obligatorio, como guardián de la Constitución, como el controlador único, originario y exclusivo, la obligación, no tenía ni siquiera que pedírsela, la obligación de restituir los 3 artículos tal cual habían sido escritos y expresados y originados por el poder constituyente, o sea, haber ejercido o expresado la soberanía. Yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, con respecto a la que hoy tenemos, el efecto ex tunc, mi criterio, si bien es cierto, como dice Joaquín, es una sentencia muy amplia y bastante explicativa, y que las anteriores fueron sumamente vacías, tenemos una anterior que fue la del 2012, donde fueron destituidos los magistrados, donde explica muy bien las razones. ¿Por qué cuando se originó con el nombre de Red Especiales de Desarrollo, los efectos de las reformas que coinciden con las zonas especiales de desarrollo son los mismos? O sea, destruyen lo que se denomina república, destruyen lo que se denomina soberanía representativa, que es el Congreso Nacional. Viendo todo eso, solamente para aclarar, lo que queda entonces es rescatar cuáles son los efectos jurídicos. El hecho de que la Corte Suprema anuló ex tunc hacia atrás desde su origen. Fueron por 2 cosas que las acabo de mencionar. Sin embargo, en la sentencia que estamos analizando y que obviamente, como dice Joaquín, necesitamos un poco más de tiempo, yo le leí 60 páginas de esta sentencia. Si bien es cierto, señala que la seguridad jurídica se debe tomar en cuenta los efectos que podría causar la ex nun, o sea, la nulidad hacia atrás desde su origen, debería tomarse en cuenta que las inversiones mercantiles, estamos hablando de inversiones mercantiles, no estamos hablando
de los que se originan por efectos, por cuestiones de soberanía. Eso sí los protege los convenios internacionales. Pero ningún convenio internacional que se refiere a inversiones mercantiles o a cuestiones de negocios o cuestiones civiles no protege cuestiones o actos que tengan que ver con el orden público. Por eso está protegido. Con el orden que origine una autoridad pública. Eso no lo va a ver usted en ningún convenio internacional porque solo protege las negociaciones mercantiles. Ahora, imaginémonos que en esa zona no funciona porque, como él bien lo explica, ellos establecen sus propias normas, se contrajo matrimonio una persona que tenía un matrimonio anterior. En nuestra legislación no existe la bigamia o que tenga dos. Pero ese es un delito, abogada, y el Código Penal es plenamente aplicable en la sede. No se podría realizar en la sede. Ese acto en sí mismo ilegal es adentro y válido, afuera de la sede. pero produce efectos. Entonces, esos efectos, en ese ejemplo que yo le acabo de dar, ¿cuáles serían entonces? Que tuvo hijos y tendrá que responder obviamente por la responsabilidad de sus hijos, con la pensión alimenticia, la paternidad de los padres, la responsabilidad de ellos. Esos son efectos a terceras personas. Esto, por ejemplo, tendría que protegerse. Estoy dando un ejemplo elemental para que todo el mundo lo pueda comprender. Entonces, tenemos que separar lo que sí está protegido con relación a las inversiones mercantiles o de cuestiones de negocio y los actos que sí están originados por asuntos de que tengan que ver con la autoridad pública o con efectos de la soberanía que son propios del poder soberano del pueblo o de toda la población. El otro ejemplo que yo le podría dar podría ser mucho. Entonces, esas dos cosas, Renato, son las que tendrían que verificarse y que no están plenamente detalladas, están muy ambiguas en el fallo, y yo soy de la opinión que pudieron haber sido más explícitos para poder lograr que en el momento de la ejecución del mismo o cuando se vayan desarrollando los actos sobre los cuales se quiere proteger a las personas o a las personas de buena fe, no tenga tanto contratiempo. Solo permítame. Solo porque si no, pero así, breve. Sí, mire, él señala puntualmente el artículo 94 que se refiere a cosas resueltas y ejecutadas. Ejemplo, le pongo a él, si él compró un terreno conforme a las leyes hondureñas, es un acto ejecutado y es válido. ¿Cuál sería el problema ahí? Ninguno. Usted puede seguir operando. Todo se hizo bajo régimen de próspera sede. Ahí hay un registro de la propiedad donde hay compraventas, hay hipotecas, hay segregaciones de inmuebles, hay contratos de estabilidad jurídica, hay permisos y licencias de actividades reguladas. Todo eso queda protegido bajo el artículo 94. Si ustedes, los efectos en esa compraventa, surtieron en efecto, por ejemplo, licencias ambientales, tendrán que ser entonces verificadas. Si ustedes no pagaron impuestos sobre impuestos de tradición, por dar un ejemplo, tendrán que ser verificadas a través de los actos administrativos. Pero lo que yo le quiero dar a entender a usted, que lo que tenga que tener claro es que los convenios internacionales nos protegen asuntos de carácter público y cuestiones de gobierno que son originales y propios de la estructura del sistema político de nuestro país. En protegen el marco legal. La estabilidad del marco legal está expresamente protegida por los tratados internacionales. Esas son las condiciones que viabilizan la inversión. Permítame, me parece a mí que tampoco es correcto que nosotros los hondureños, si se lo voy a decir con todo el respeto que se merecen, Renato, al cual yo le tengo muchísimo aprecio, mire, lo que estamos hablando aquí es asunto de nuestro país. Lo que estamos hablando aquí es que, si bien es cierto, tenemos muchísimos errores, que nuestra democracia es débil, puchica, pero llegar a señalar de que un pedazo de tierra
No podemos originar a través de un voto cuáles son nuestras reglas. Permítame aclararle. Si lo dice a manera... No, permítame. Si me lo está diciendo como reclamo, que yo respeto su opinión, fui uno de los primeros hondureños que dijo en este espacio que las sedes eran un gobiernito en el estado de Honduras. Por favor. Yo soy testigo de eso. Por favor, si usted me quiere reclamar algo, yo con todo respeto, porque la aprecio, le digo, fui uno de los primeros hondureños que dije aquí, en frente a frente, que esas sedes, que eso que habían aprobado en gobiernos nacionalistas, era un gobierno, un estado dentro de otro estado. Se lo aclaro para que no sembremos dudas. Para que no sembremos dudas. Dentro de un estado más grande. Como Hong Kong en China, como Shenzhen en China, como Dubái en Emiratos Árabes Unidos, como Astana en Kazajistán, no es nada del otro. Somos Estado democrático de derecho. Esa receta. Usted me pidió un minutito en este momento para después ir a la pausa. Sí, solamente para contestarle a la abogada Ruth Lafosse, que afortunadamente en muchos de sus planteamientos sobre los ejemplos que ella puso, este Congreso Nacional de la República derogó todo el ordenamiento secundario de las zonas especiales de desarrollo. Lo que estaba vigente eran los artículos constitucionales, pero toda la normativa secundaria, es decir, la ultraactividad que se habla en la sentencia, nosotros la derogamos en el Congreso Nacional y por lo tanto quedó dilucidado esa cuestión que ella establece. Miren, yo solo dejo planteada la pregunta porque esto termina a las 9 de la mañana. Solo llevo una pausa comercial. Híjole. Y las pausas que no se pasan, yo las pago. Si no paso todas las pausas, los comprometo a que ustedes me ayuden a pagar toda la pauta publicitaria que no pase. Vamos a la pausa entonces. Es una broma, hay que distender esto. Miren, pero me parece, todo lo que han dicho me hace que les pregunte. ¿Quedan en el limbo las zonas de empleo, las empresas constituidas en el marco de las zonas de empleo y desarrollo económico, o solo protegidas con aquello que les dice la sentencia, que se pueden acoger a cualquier régimen de los ya existentes? Claro, por favor, eso es básico. ¿Saben por qué? Yo soy de los hondureños que creo que solo van a mejorar las condiciones de nosotros si creamos riqueza. Sí, de acuerdo. Solo creando riqueza se puede distribuir riqueza. ¿Qué va a distribuir usted si no creamos riqueza? Pobreza. Déficit fiscal, más endeudamiento, pobreza al final. Entonces, mi interés es saber cómo queda esta gente. ¿Cómo queda esta gente? ¿En el limbo o solo tomando la decisión de que tienen que acogerse a algunos de los regímenes ya existentes en el país? Pausa comercial y continuamos después. ¿Le quedó claro, verdad, abogada? Yo, mire, no se preocupe, yo mi comentario lo hice porque sé que en este espacio usted es uno de los periodistas que no limita. O sea, la posibilidad de que estemos hablando tan abiertamente que no se ve en Nicaragua es única, y eso lo comprendo. Pero eso me permite hablarlo así, sincera de lo que yo considero. Así, pero antes que salieran las manifestaciones a la calle, y no lo digo por ego, lo dije aquí, ahí están las grabaciones. Esas sedes me parece que son un estado dentro de otro estado. Puede rebatirme Jorge Colindres, pero yo le aclaro a Ruth Lafosse que lo dijimos desde aquí. Así que el golpecito que venía lo paso, que caiga en otro, pero no en mí. Está bien, no ni en televisión. Son autonomías que se ven en todas partes del mundo. Vamos a la pausa. Escribe un televidente a través de WhatsApp: ¿quiénes son los residentes de Próspera que eligen autoridades administrativas? ¿Qué porcentaje de su población son hondureños? Pregunta relevante si el señor Colindres admite que la mayoría de las inversiones son extranjeras, Estados Unidos y Alemania. Los felicito por su programa y tocar temas de interés nacional. Esta gente de las sedes, el Estado debe de enjuiciarlos a todos los diputados que se presentaron para votar para reformar artículos pétreos y violar la soberanía nacional. Atentamente, José Jorge Salgado Figueroa escribe este mensaje de la Villa de San Francisco. Mi opinión, los legisladores que aprobaron ese adefesio deben ser procesados criminalmente por
traicionar a la patria, un montón de ignorantes que obedecieron a un criminal preso en New York. José Luis Moncada opina a través de X: ¿las actividades de la Sisi violarían la soberanía al ejercer funciones de la Fiscalía y juzgados? Javier Briceño escribe: una Corte Suprema controlada desde el Poder Ejecutivo para hacer activismo judicial. ¿Cómo se restablece el orden constitucional violando el artículo 316 constitucional? Escriben algunos televidentes. Continúe opinando a través de las cuentas de redes sociales. Joaquín, ahora vámonos al punto de las inversiones que ha hecho toda esta gente que apoyada por la reforma y todas las aprobaciones de leyes que crearon las sedes, invirtieron en el país. ¿Es suficiente la opción que les da la sentencia de que se pueden acoger a los regímenes existentes? Es decir, no los están expulsando del país, simplemente les dicen, bajo el régimen que tenía antes enmarcado en la sede, eso ya no puede ser porque viola la Constitución, pero les damos estas tres opciones, los regímenes que el país tiene ahora mismo, se pueden acoger a cualquiera de ellos. ¿Es suficiente eso? Adelante, Joaquín Mejía. Bueno, yo sinceramente, Renato, voy a decir que no tengo las capacidades técnicas para decir eso, pero lo único que voy a decir es que yo creo que eso es, en primer lugar, el hecho de que la sala diga eso es un reflejo de la facultad que tiene la Corte Suprema de Justicia de modular su sentencia tanto en términos temporales, es decir, que puedan tener efectos hacia adelante o hacia atrás, y también en razón de contenido, en el sentido de o no decir nada, o decirle al Congreso Nacional qué tiene que hacer, o decirle a los particulares por dónde podrían ir, etcétera. Es decir, son parte de las facultades que tiene la sala. Obviamente creo yo que las personas que son especialistas en la materia son las que tienen que ver esta cuestión. Yo sinceramente me declaro incapaz para ello. Muy bien, muy bien. Entonces, tú al principio dijiste, me parece una sentencia como muy pocas, y felicito a la Corte Suprema de Justicia, indistintamente de los votos disidentes y concurrentes, dijiste. Hay un voto mayoritario, hay un voto particular y hay un voto minoritario. Ok. ¡Qué exquisitez! Producción, póngame por favor ahí los votos particulares. Los votos particulares. Nelson Mairena y Odales Nájera. Sí. Póngame en pantalla. ¿Qué exquisitez ves en los votos particulares y en los votos minoritarios? Los votos concurrentes. O concurrentes, bueno, ya es lo mismo, no sé, minoritarios y concurrentes. De los magistrados afines al Partido Nacional. Si me los puedes explicar brevemente, por favor. Sí, estos son los votos particulares, los de Odalis y Nelson Mairena. Sí, yo creo que en primer lugar, a mí me parece que más allá de las cuestiones criticables de forma y que lo hablábamos antes durante el comercial, pero creo yo que una de las cosas importantes es que y cuando me refiero a la sentencia, incluyo los votos, todos los votos. Es decir, que al final el fallo de la Corte Suprema de Justicia, uno la lee y uno se da cuenta que realmente leyeron, que realmente intentaron hacer un debate técnico constitucional sobre un asunto de mucha importancia para el país. Eso en primer lugar, que muchas veces uno lee ciertas sentencias de otra sala de lo constitucional y uno tiene claro que lo que están haciendo es simplemente intentar justificar una decisión política que ya la tomó un poder político. Pero te interrumpo, pero ¿ves algún argumento irrefutable en el voto particular de estos dos magistrados? Bueno, obviamente yo no estoy totalmente de acuerdo con ellos, por ejemplo, con todo el tema de la reforma de los decretos que contenían todas las leyes alrededor de la sede. Eso fue derogado por unanimidad por el Congreso Nacional, hay que recordarlo, creo que fue en el año 2022 y fue derogado por unanimidad, no por mayoría, por los 128 diputados y diputadas, y eso es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Pero además creo yo que la sentencia con sus votos está llena de, por ejemplo, de sentencias de la propia Sala de lo Constitucional. ¿Y qué significa eso? Que realmente los magistrados y las magistradas estudiaron para dar su voto o para dar su opinión técnica. Por otro lado, también hay doctrina constitucional
que lastimosamente muchas veces en las sentencias de la sala es muy poca, un par de autores, etcétera, pero aquí hay bastante de eso. Por otro lado, también hay mucha jurisprudencia de derecho comparado de otros países, como de Colombia o de España. También, por ejemplo, hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y uno agradece eso, porque yo en lo particular, ¿verdad? Obviamente esta es una opinión muy particular, pero yo al ver la sentencia, lo que más allá de que haya sido por mayoría, la sentencia y los votos, lo que veo realmente es que hubo un esfuerzo honesto, académicamente serio, para argumentar. Y eso es lo que nos interesa. Es decir, que las razones que nos den y esto lo digo por algo muy importante, recordemos que los jueces y las juezas no tienen legitimidad electoral, porque no son elegidos por el voto popular. Directamente. Entonces, los jueces y las juezas, ¿de dónde sacan su legitimidad democrática para tomar decisiones que pueden cambiar la estructura de un país? En este caso, para hacer esta decisión que revierte una situación inconstitucional. Pues su legitimidad democrática viene de las razones de peso que den al momento de decir por qué están tomando una decisión. Y creo yo que esta sentencia refleja eso, independientemente de que podamos criticar algunos puntos. Ok, ahora solo tengo un minuto para usted y para Ruth Lafosse. ¿Qué rescata usted del voto concurrente y del voto particular? Que nos obligan. Ok, comience Ruth, comience usted pues. Un minuto. Yo lo que rescato ahí es sobre la proporcionalidad del contenido de la sentencia de la Corte sobre el voto particular en cuanto a la seguridad jurídica de proteger las consecuencias jurídicas de los actos realizados por esta empresa, tomando en cuenta que en su argumento habría que considerar el Estado de Derecho nuestro, donde en primer lugar está la Constitución, los derechos fundamentales que contiene la Constitución y el principio de legalidad en cuanto a la emisión de una sentencia. Entonces, ¿qué corregir, Ruth? ¿Qué corregir entonces? Tuvo que haberle señalado, a mi manera de ver, procedimientos, el efecto retroactivo, cuáles actos eran nulos, cuáles eran anulables, cuáles eran subsanables y cuáles son los que se podrían rescatar. Ok, y si no es la Corte, ¿quién puede corregir eso para que esta gente no se sienta tan insegura? En todo caso, podría haber, el Congreso Nacional podría tener la oportunidad de legislar sobre todas las actuaciones mercantiles que este organismo... Por ejemplo, ¿qué tendría que legislar? ¿Qué tendría que legislar el Congreso Nacional? Por ejemplo, por darle un ejemplo que se me viene ahorita en la cabeza, porque ellos hacen muchísimos actos mercantiles. Existe, por ejemplo, el origen de este recurso lo hizo la Universidad Nacional Autónoma con relación al artículo 34 de la ley orgánica, en el sentido de que la única que puede señalar las políticas de educación es la universidad. Si en la sede hay una universidad instituida, por ejemplo, la pregunta sería, ¿puede esa universidad, es válida la institución o no? Ok, le quiero decir a Jorge, le quiero decir a Jorge, mira Jorge, yo estuve con una persona proclive a la inversión que ustedes hacen. Y te lo voy a decir textualmente, me dijo Renato, yo no sé por qué metieron ese asunto de una policía independiente del Estado de Honduras, de la educación superior independiente del Estado de Honduras, de un organigrama de justicia independiente. Yo no sé por qué metieron eso, dice. Podemos hablar de las razones, pero esencialmente es porque el gobierno central no ofrece servicios de calidad que convenzan a la inversión extranjera de venir al país. Ahí está el problema. No generan la confianza. Y ya hay iniciativas como en el centro, en Dubái, por ejemplo, a través de estas zonas económicas especiales, crearon la ciudad académica de Dubái. Y entonces, ¿sabe qué? Ahí puede ir todas las universidades del mundo. Pero ahí estuvo el problema. Tan rápidamente, no tienen que pasar por un proceso burocrático. Ese amigo mío es amigo tuyo y me dijo, ahí está el problema, me dice.
Ahí está el Pero problema. no No es se problema dieron porque cuenta. ¿cómo voy a traer inversión No se dieron si no cuenta. es vía pública? No se dieron cuenta que estaban violando la Constitución, me dice, porque la Constitución es clara en ese sentido de los artículos irreformables. Solo permíteme, Jorge, Pero porque de Renato, repente... eso no lo hicieron los inversionistas, vinieron posteriormente, ¿verdad? El marco legal se hizo aquí en el 2013 y los inversionistas Pero- en Próspera vinieron en el año 2016, Mira, 17. ahí están las Hicieron- fallas, ahí están las fallas del Estado de Honduras, porque de repente Yo no creo que ustedes... sean fallas porque adoptaron las mejores prácticas internacionales para Pero- crear las condiciones necesarias para generar, Pero para mira, crear inversión. pero mira las Porque si no hay repercusiones. seguridad pública, ¿cómo voy a traer un inversionista acá si la policía me le va a pedir mordidas, si me lo va a ok. detener, o cualquiera lo puede agarrar de Ok. Pues no sicario? se la dé. ¿Cómo ha pasado? Cuando No los le dé la directores de la mordida porque policía usted los está contribuyendo a extraditan eso. por narcotráfico. Ok, No podemos traer inversión con esas decisiones. Entonces, si usted descentraliza y tiene policías locales que responden a la ciudadanía local, a los residentes, entonces ya yo puedo generar Yo te voy a decir condiciones de algo. confianza. y Yo te voy a seguridad. decir algo. Yo haría Entonces, otro estamos programa. obviamente a las Fuerzas Armadas. Yo haría otro programa para debatir lo que puede pensar el empresario extranjero. ¿Cómo puedo yo ir a invertir en país si tiene una policía corrupta, si tiene esta debilidad, si ahí no se respeta el Estado de Derecho, si ahí no se respetan las inversiones? Yo haría otro programa para debatir las falencias y las debilidades del Estado de ¿Y qué Honduras. le piden al ¿Y por qué inversionista no hondureño? vienen los inversionistas? Y estoy seguro que a quien le reclamaría es a la élite política, porque han sido incapaces. Y me autocriticaría y sugeriría que los empresarios se autocritiquen. ¿Por qué lucimos tan débiles ante el mundo y ante quienes invierten capital en estados que respetan justamente el derecho y la estabilidad de sus inversiones? Lo que me estás diciendo es para otro programa, pero esto no quita que ustedes sabían que eso de pedir la independencia de la educación superior, el propio organigrama de la justicia... No es de pedirla, eso lo ofreció el Estado hondureño para generar condiciones que le garanticen a los inversionistas que aquí pueden haber instituciones académicas de calidad que generen talento humano con el cual podamos competir internacionalmente. Pudiese entender yo la voluntad del gobierno donde se aprobó eso, pero no puedo dejar de criticar que se pusieron al margen de la Constitución. Se pusieron al margen de la Constitución. Pero eso, vamos a hacer otro debate, porque esto es rico. Esto es Pero rico. el derecho vigente les daba la autorización, ¿verdad? Ok. Y definitivamente aquí tenemos una escuela Volviendo al Montessori, tema- más de 60 niños que Volviendo están al tema estudiando de la bajo ese sentencia, régimen. que usted estaba, una de las cuestiones que a mí me interesan como profesor de Derecho, es que mire, nosotros en el Congreso habíamos derogado todas las normas secundarias. Las leyes. La ley. Sin embargo, la sentencia vuelve nuevamente y se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de los 5 decretos. Qué interesante. Si nosotros en el Congreso Nacional habíamos derogado toda la norma secundaria, nosotros decíamos, bueno, la Corte solo se va a pronunciar sobre la inconstitucionalidad de la reforma constitucional y vuelve a derogar, digamos, los 5 decretos de la norma secundaria, entre otros. Y eso tiene que ver con el efecto Exum. Les lanzo otra pregunta y ojalá que tengamos tiempo para escuchar su opinión. ¿En qué situación jurídica queda la sede Próspera y todas las empresas acogidas a las sedes si mantienen este pensamiento de que la sentencia es ilegal y que hay un tratado que los protege? Por lo tanto, solo se irán del país si los van a sacar a la fuerza, policías y militares. ¿Cuál es la situación jurídica? Tratado es ley vigente en la República, ¿verdad? Y tiene que cumplirlo el Estado de buena fe, conforme al artículo 2.2 de la Carta de las Naciones Unidas. Pacta sunt servanda, lo pactado obliga, y hay un tratado internacional vigente que es ley de la República que nos garantiza la continuidad operativa de Próspera Sede, y esta no es solo una interpretación de Jorge Colindres, sino que es la interpretación del propio Estado hondureño que en diferentes actos expresos nos ha dicho que tenemos esta garantía de estabilidad jurídica por 50 años en contratos de estabilidad jurídica, en las autorizaciones de inversión. Entonces, esto es el derecho vigente de la República y el Estado tiene que respetarlo. Y si no lo respeta, estaríamos ante una confiscación ilegal de cientos de millones de dólares que se han invertido en este régimen especial. Voy a modificar la pregunta. Él dice que los tratados son derecho vigente, ley vigente. Me preocupa que ya en el gobierno de Trump ya hay muchos congresistas y senadores
que piensan como Jorge Colindres y como la sede. Y me preocupa las relaciones a futuro con Estados Unidos por este asunto de las empresas que se acogieron a estas zonas de empleo y desarrollo económico, capital estadounidense. Lastimosamente ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría que la producción nos considera 5 minutos para que estas cosas queden despejadas y luego hacemos otro programa. La Constitución no se vende, la implementación de estas zonas beneficia únicamente a grupos elitistas y corporaciones extranjeras, excluyendo a la mayoría del pueblo hondureño de sus supuestos beneficios. Las promesas pendientes de Xiomara Castro a 3 años de su elección. Miren qué titular, no, genera expectativa. La gente dice, vamos a ver qué es lo que nos prometió Xiomara y no ha cumplido todavía. Como ya no tengo tiempo de leer la noticia, pues yo le invito a que entre ahora mismo a tunota.com. Y el que está bajito, el titular, de malnacidos ha calificado la ministra de Salud a todos los que han